Hola, bienvenidos al curso de autoservicio con ClickSense Cloud. Mi nombre es Walter y estaré acompañándolos a lo largo de esta experiencia de aprendizaje, donde aprenderemos juntos a sacarle el máximo provecho a los datos utilizando la plataforma ClickSense. En Datexa trabajamos para impulsar el conocimiento y la adopción de herramientas como ClickSense, enfocándonos en cómo aprovechar al máximo sus funcionalidades para obtener valor real a partir de los datos. El objetivo de este curso es ayudarles a convertirse en analistas de datos especializados en ClickSense, con habilidades prácticas que te permitan explotar, analizar y comunicar insights de forma autónoma y efectiva. Podrás avanzar a tu propio ritmo, accediendo a cada uno de los videos cuando lo necesites. Te invito a que revises cada una de las sesiones, ya que están diseñadas de forma progresiva para que puedas ir construyendo tus habilidades paso a paso. El contenido que tenemos en el curso es el siguiente. Si tienes dudas o quieres compartir tus avances, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o por medio de nuestro portal de Datexa. Muchas gracias. Asistentes para el autoservicio, donde conoceremos las funcionalidades que facilitan la creación y personalización de análisis por parte de los usuarios. ClickSense pone al alcance de todos el poder de explorar y analizar datos, incluso sin conocimientos técnicos. Uno de los pilares que facilita esto son los asistentes inteligentes, diseñados para ayudar al usuario a descubrir, visualizar y entender datos de forma guiada y ágil. ¿Qué son los asistentes en ClickSense? Son herramientas integradas que responden preguntas con inteligencia artificial, sugieren visualizaciones o me permiten crear gráficos rápidamente a partir de campos seleccionados. Estos asistentes están pensados para empoderar a los usuarios de negocio sin necesidad de depender del equipo de desarrollo de TI. ¿Por qué son útiles estos asistentes? Primero, reducen la barrera técnica para hacer análisis, es decir, no necesitan ser expertos desarrolladores con conocimientos técnicos para realizar análisis. Click nos ofrece ayudas a medida que vamos profundizando en los datos. Aceleran la creación de visualizaciones relevantes. Click nos presenta los gráficos más relevantes de acuerdo al análisis que estemos realizando. Fomentan la exploración libre y guiada de datos y me permiten responder preguntas de negocio sin necesidad de saber fórmulas o programación. ¿Cuáles son los tipos de asistentes claves que existen? Tenemos un asistente para análisis de información y específicamente estamos hablando del componente Insight Advisor. Este componente usa inteligencia aumentada para sugerir gráficos a partir de los datos disponibles. Puedes ingresar preguntas en lenguaje natural como ¿cuál es el producto más vendido? Y Click devuelve visualizaciones recomendadas. También permite seleccionar campos y sugiere automáticamente la mejor manera de visualizarlos, mediante una tabla, un KPI o cualquier otro gráfico. Ya lo veremos en detalle. También tenemos asistentes para el modelamiento de datos. En la fase de modelamiento de datos me presenta sugerencias de relacionamiento de las tablas que me ayuda a crear el modelo de una forma más rápida. Para mejorar el autoservicio, permite definir en el modelo lógico de la aplicación cómo se comportan los campos, si son dimensiones, medidas o filtros clave. Esto ayuda a mejorar la calidad de las respuestas del Insight Advisor. Es útil para los administradores o usuarios avanzados que quieren guiar la experiencia de autoservicio. Y también tenemos asistentes de inteligencia artificial generativa. Estos responden preguntas más complejas utilizando modelos generativos avanzados. Ofrecen componentes como el Click Answer, donde se puede cargar una base de datos de conocimiento y crear asistentes de inteligencia artificial generativa. Igualmente, con inteligencia artificial puedes ayudarte a entender tendencias, correlaciones o anomalías en el comportamiento de los datos. Ya miraremos en detalle estos aspectos. Muy bien.
Entonces, comencemos a trabajar en la plataforma con estos asistentes de autoservicio. Voy a ir a la plataforma. Desde mi centro de actividades, sea por el inicio, sea por el catálogo, voy a acceder a una de las aplicaciones que tengo. Abrimos una hoja y podemos observar en la parte superior el botón de Insight Advisor. Presionamos clic y nos presenta una pantalla con 3 posibles opciones de interactuar con el asistente. Explorar datos. Por aquí podemos realizar selecciones de campos o elementos maestros y podemos interactuar para crear todas estas visualizaciones mediante el asistente. Lo veremos más adelante. Haga una pregunta. Este es el chat del Insight Advisor. Y mediante este chat podemos hacer preguntas en lenguaje natural para que él nos ayude en la elaboración de visualizaciones y contestar las preguntas con los insights relevantes que tengan que ver. Igualmente tenemos también crear un análisis, eligiendo el tipo de análisis que queremos realizar. Entonces tenemos esas 3 formas de poder interactuar con nuestro Insight Advisor. Comencemos revisando el chatbot del Insight Advisor, que aparece como haga una pregunta. Le damos clic y miren que se ubica en el chatbot. Precisamente, esto es una interfaz basada en un chat para hacer análisis conversacional. La analítica conversacional en clic es una experiencia de análisis que utiliza procesamiento del lenguaje natural para comprender las preguntas de usuario. ¿Cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural en el Insight Advisor? Click analiza la consulta en lenguaje natural y la convierte en una estructura que pueda entender. Por ejemplo, para este modelo que tenemos de la aplicación, que corresponde a un modelo comercial, podemos preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles son las ventas totales? Miren que a medida que el usuario escribe la pregunta, aparece un menú desplegable de autocompletado y nos lista los nombres de los campos o elementos maestros que sean coincidentes con la pregunta, así como valores de los datos. Entonces, ustedes pueden usar la lista desplegable mientras escriben sus preguntas para seleccionar el campo, sea la dimensión o sea la medida de una forma exacta que deseen usar. En este caso, simplemente quiero ver cuáles son las ventas totales. ¿Cómo funciona? Clic divide la consulta del usuario en palabras claves y frases. Identifica entidades como métricas, dimensiones, filtros y operadores. Nos compara los términos con nombres de campos y sinónimos definidos en los datos. Y usa el diccionario y reglas para interpretar nombres que pueden ser ambiguos y si hay múltiples coincidencias sugiere opciones al usuario. ¿Qué significa eso? Ustedes en la parte superior, miren, pueden tener aquí todo un vocabulario que les va a permitir colocar esos sinónimos para que el chatbot pueda entender claramente muchos de los términos que de pronto no se encuentran dentro del modelo de datos. Una vez que realizamos la pregunta, miren, el Insight Advisor, este chat, devuelve las visualizaciones que son relevantes. Por ejemplo, aquí nos está mostrando un KPI, este tipo de visualización para mostrar las ventas totales. También permite formular preguntas como comparaciones, clasificaciones y otras opciones que practicaremos más adelante. Entonces, Click analiza los datos y entrega un resultado con una visualización sugerida y nos ofrece también otros tipos de gráficos adicionales. Si nosotros bajamos, miren, por aquí me muestra también información por ranking,
o un desglose geoespacial de lo que tiene que ver las ventas, ¿cierto? Nos las muestra por distintas dimensiones, sea por país, sea por categoría, etcétera. Igualmente, miren este punto, tenemos otros gráficos, nos lo muestra como una pestaña de gráficos existentes, donde nos muestra si la aplicación internamente tiene algún gráfico que tenga que ver con la pregunta que estoy realizando. En este caso, miren, encontró 5 gráficos que se encuentran dentro de la aplicación y que tienen que ver con esa pregunta. Por ejemplo, ventas totales por vendedor o por país, etcétera. Ahí tienen pues una serie de hojas o de visualizaciones que podrían ayudarle a responder esa pregunta que acaba de hacer. Los gráficos adicionales que normalmente nos presentan son tipos de análisis que pueden ser o de desglose, o de ranking, o geoespaciales, o generales, o año hasta la fecha. Es decir, hay una serie de tipos de gráficos con lo que él nos muestra o nos hace propuestas de análisis que podemos hacer con esa información. Si alguno de estos gráficos nos gusta, lo podemos llevar a una hoja, miren, utilizando este botón de añadir a hoja, podemos llevarlo a una nueva o a una que ya tenemos en nuestros escenarios de análisis. Es importante anotar que para nuestro ejercicio, el nombre de ventas totales existe en el modelo de datos como una medida maestra. Ven que yo lo tengo aquí en el elementos maestros como ventas totales. En caso de no tener esos nombres en el modelo, Click usa el diccionario de datos para buscar si existe un sinónimo en el vocabulario que le permita entender el término. Entonces recuerden que por aquí tenemos un vocabulario donde nosotros podemos crear sinónimos a través de estas opciones para poder enriquecer ese glosario de términos y hacer más eficiente la búsqueda del chatbot. Muy bien, continuemos entonces realizando ejercicios para entender cómo es el funcionamiento de este Insight Advisor a través del chat. Vamos a realizar otro análisis. Miren, me voy al Insight Advisor y voy a hacerle una pregunta, pero aquí ya quiero que me elabore un ranking. Entonces voy a preguntarle, ¿cuáles son las ventas totales? Pero voy a decirle que lo haga por país. Miren que ya estoy adicionándole ese ranking para que me lo muestre. Él me muestra esto en un desglose geoespacial, porque para el país es un campo que es georreferenciable. Entonces nos propone esta visualización, pero también, recuerden, nos permite ver en la parte inferior otra serie de gráficos, ¿cierto? Con propuestas distintas como un gráfico de barras o una tabla para poder analizar en más detalle la información. Igualmente, en el lado derecho podemos observar que nos presenta algunos insights importantes que nos ayudan a tomar decisiones. Insights como son el total de la medida consultada, cuáles son los límites que se encuentran de acuerdo a esa medida, cuál es su menor valor, cuál es su mayor valor, o sea, en qué intervalo se encuentran los datos. Nos permite ver cuál es el porcentaje de participación del país que tiene mayor venta, en este caso Estados Unidos. Y así nos muestra una serie de insights que son relevantes para el análisis que estamos haciendo. Es importante entender también que las preguntas que podemos hacerle a Click, él admite plural o singular. Miren, por ejemplo, yo podría darle aquí países y él lo entiende porque para él, pues esto es un dato coincidente y logra entenderlo. Bien, ahora realicemos filtros por categorías. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventas totales de la categoría bikes? Observen que ya estoy aquí realizando un filtro específico por el contenido de un campo que es categoría
exactamente para bytes. Si nosotros revisamos aquí en la parte de filtros, miren que aquí nos está aplicando un filtro de el campo product category con este resultado de bytes. Entonces nos presenta un gráfico, un KPI inicialmente, con el total de las ventas para esa categoría. Igualmente tenemos todos los demás gráficos que nos sugiere y que podemos ir personalizando. Importante también, él aquí admite minúsculas y mayúsculas, ¿cierto? Entonces el chatbot, pues para él es fácil entender mayúsculas y minúsculas. Sigamos realizando otro tipo de filtros y de clasificaciones. Por ejemplo, puedo decirle no solamente bytes, sino también y otra categoría que tenemos que es de componentes, ¿cierto? Entonces voy a decirle que me traiga información de las ventas totales para bytes y para componentes. Miren que en la parte inferior ya el filtro aplicado se aplica para estos dos valores dentro de Product Category, dentro de este campo. Miren este otro. Vamos a preguntarle cuáles son los clientes donde las ventas son de Atlanta. Entonces aquí queremos ver es ya la dimensión de cliente, cuáles son esas ventas totales, pero filtrados para la ciudad de Atlanta. Observemos que aquí en la parte inferior ya tenemos un filtro con ciudad para Atlanta y nos está mostrando los clientes que en este caso pues solo hay este cliente para esta ciudad. Otra funcionalidad muy importante consiste en la personalización del gráfico. Si seleccionamos este gráfico, observen que en la parte derecha nos presenta las propiedades del gráfico, donde yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Desde esta opción de tipo de gráfico, él nos propone otras opciones. Para este caso, por ejemplo, una tabla pivotante. Y también nos ofrece la posibilidad de cambiar los parámetros del gráfico. Es decir, si yo ya quiero cambiar la tendencia, que no sea ascendente sino descendente, si quiero cambiar las dimensiones, ya no quiero customer, sino que quiero otra dimensión específica, yo la selecciono. O si quiero cambiar en la medida, no quiero ventas totales, sino cumplimiento, impuestos, etcétera. Entonces, nos permite realizar pues todos estos cambios una vez seleccionado el gráfico. Continuemos con las preguntas en el chatbot. Ahora trabajemos con exclusiones. Miren este tipo de preguntas. Volvemos. ¿Cuáles son las ventas totales? Pero ahora yo lo quiero de los productos y lo quiero excluidos. Mire que él va a entender esta frase. Excluidos los componentes. Esta categoría de componentes no quiero que la tenga en cuenta. Observemos que este filtro nos está diciendo aquí que está seleccionando Product Category. Ampliémoslo un poco para que lo veamos. Entonces ya en este informe, miren, nosotros podemos ver un filtro donde está diciendo que la categoría no va a tener en cuenta, le está restando los componentes. También podemos realizar filtros por medida. Miren estas opciones. Preguntémosle, mostrar los clientes donde las ventas totales son mayores a 1000. Entonces él va a revisar de la dimensión de clientes, cada uno de los clientes, donde sus ventas totales son mayores a 1000. ¿Cierto? Si vemos aquí, el filtro que estamos haciendo ya es sobre una medida.
O por ejemplo, mostrar las ventas totales por producto en Canadá, por ejemplo. Podemos seguir anidando otras palabras para hacer una consulta mucho más completa. Con ventas totales que sean por debajo de un K. Mire que también admite este tipo de formatos que él entiende. Entonces aquí nos debe mostrar ventas totales por producto para Canadá específicamente y donde la venta esté por debajo de un K. Miren en este caso, aquí tenemos los filtros aplicados, menor que 1000, para este caso solo este producto y que sea de Canadá. Y así yo voy completando y haciendo los distintos filtros que yo necesite. O también podría decirle, mostrar las ventas totales por producto en, miremos por ejemplo, Australia. Con ventas totales le colocamos por debajo, también podría ser menores. Menores a 1000. Perdón, aquí hay que separar este. Sí, no fue capaz de aplicar el filtro, veámoslo así, ventas totales menores a 1000. Ahora sí, miren que él es capaz de leer ese tipo de frases. Bien, en resumen, para este tipo de consultas que hacemos, las frases que reconoce el asistente y podemos utilizar son para inclusiones. Él entiende de, en, para, con, tener, es, donde, etcétera. Para exclusiones, podemos trabajar con palabras como a excepción de, no en, no para, no son, no tengo, afuera. Y para realizar consultas con medidas, las frases permitidas son es mayor que, más que, es más grande que, es menos que, es inferior a, más bajo que o es igual. Muy bien. Ahora vamos a realizar en la plataforma una serie de preguntas un poco más complejas. Preguntas, por ejemplo, de tendencias. Miren esta. Mostrar la tendencia de las ventas totales a lo largo del año. Ya estamos determinando de una vez qué va a ser la dimensión de año, pero que nos muestre esa tendencia. Entonces aquí nos muestra un ranking por año, presenta un gráfico de barras a lo largo del tiempo, tomando el año como la dimensión. O miren esta, mostrar, vamos a cambiar por los impuestos totales a lo largo del tiempo. Que nos muestre los impuestos totales a lo largo del tiempo. Y de una vez adicionémosle un filtro para el 2007. Entonces observemos cómo él nos muestra una tendencia a lo largo del tiempo y donde está filtrando para el año 2007 específicamente. O miren esta otra. Quiero ver cómo han cambiado las ventas totales por territorio. Entonces vamos a utilizar este campo de territorio y que nos la muestre en los últimos 20 años. Tenemos información desde el 2005. ¿Cómo han cambiado las ventas totales por territorio en los últimos 20 años?
Miren que nos muestra aquí un ranking por territorio de las ventas y está aplicando estos filtros para los últimos 20 años. Y nos muestra, pues nos sugiere otros gráficos adicionales. Muy bien. Revisamos ahora comparaciones, que son un tipo de pregunta usuales en los análisis que tenemos. Ejemplo, mostrar ventas totales versus, él entiende este tipo de frases, versus costos totales, que también tenemos, y que nos lo muestre por categoría. Miren que aquí nos presenta un gráfico donde nos está comparando las ventas y los costos mediante un gráfico de dispersión. Miren que aquí tiene donde está mostrando la correlación entre los costos y las ventas y por categoría. O, por ejemplo, con estas frases, comparar las ventas totales con costos totales a lo largo del tiempo. Entonces aquí estoy haciendo un comparativo entre ventas y costos a lo largo del tiempo. Miren, me muestra aquí las dos medidas comparativas en cada uno de los años. O frases como ¿cómo se correlacionan? Él también entiende este tipo de frases. ¿Cómo se correlacionan las ventas totales y el margen? Es otra medida que tenemos dentro de nuestro modelo. Para cada, trabajemos con la subcategoría. Tenemos un campo de product subcategory con la categoría de los subcategoría de los productos. Veamos cómo se correlacionan las ventas y el margen. Aquí nos presenta un gráfico de dispersión donde nos está mostrando la correlación entre el margen, entre la venta y por cada una de las subcategorías que tenemos. Muy bien, ahora veamos análisis de descomposición o desglose, que también utilizamos frecuentemente. Por ejemplo, mostrar las ventas totales desglosadas por categoría y país. Aquí lo que necesitamos ver es cómo es el comportamiento de las ventas, pero por dos clasificaciones. Primero por categoría, miren que aquí me está mostrando por cada una de las categorías que tenemos y luego esas categorías las divide el bloque por país. Otra frase válida aquí podría ser cómo se distribuyen las ventas por categoría y año. O miren esta, mostrar un mapa de ventas totales por ciudad. En nuestro caso es city. Mostrar un mapa. Aquí ya estamos definiendo el tipo de gráfico. Y como ciudad es un campo georreferenciable, él nos permite pintar en un mapa la medida seleccionada. En este caso la utilidad, donde nos la muestra con el color, cuál es el más intenso, pues corresponde a las ventas. Este es por ventas, a las ventas más altas. Muy bien. Ahora, por último, veamos otros ejemplos de rangos. Ejemplo, muéstreme los 10 mejores productos. Ya podemos hacer ranking también directamente desde el chat. 10 mejores productos en ventas totales. Obviamente sobre qué medida va a ser la clasificación. Y le voy a decir de una vez también un filtro para el 2007.
Entonces, quiero ver los mejores productos. Miren, aquí me lo está mostrando, los 10 mejores. Me hizo el ranking de las ventas totales. Recuerden todos los insights que pueden tener en el lado derecho. Resumiendo, en este caso, para todas estas consultas ya más avanzadas, podemos decir que en consulta de tendencias podemos utilizar frases como tendencia, histórico, con el tiempo. Para consultas de comparaciones usamos correlacionar por, contra, versus. Para los desgloses o descomposición tenemos frases como por, desglosado por, distribuido por, entre, comparar entre, etc. Y para consultas de rangos podemos utilizar frases como arriba, abajo, más alto, más bajo, mejor, peor, etc. Muy bien. Como mensaje importante, el chat del Insight Advisor, pues ya vimos que nos ayuda a encontrar la visualización adecuada para responder a nuestras preguntas. Una actividad que les sugiero realizar para que analicen esta funcionalidad ya a profundidad es inicialmente piensen cómo ustedes presentarían una información y luego observen qué visualización les sugiere Click y compárenla con la que ustedes habrían creado manualmente. Esta es una buena forma de poder entender esa potencia que tiene Click mediante este asistente para poder entregar y sugerir todas estas visualizaciones. Bien, para complementar las opciones de análisis desde el Insight Advisor, recuerden que tenemos otras dos opciones disponibles. Entonces voy a regresar a la plataforma para que veamos estas otras dos opciones que tenemos. Ya vimos el chatbot. Ahora veamos este de explorar los datos, que se hace mediante la selección de campos. Entonces les permite explorar los datos mediante selección de campos, sean dimensiones, sean medidas, y nos crea un gráfico sugerido. Igualmente, el gráfico sugerido puede ser personalizado desde las propiedades de análisis que ya vimos. Entonces veamos cómo se hace. En la parte izquierda, yo puedo seleccionar de estos activos de datos específicos el campo que yo necesite analizar. Ese campo puede ser un elemento maestro, por decir algo. Quiero ver las ventas totales. ¿Y qué dimensión quiero analizar? Puedo ir a campos y buscar la dimensión que yo quiera. En este caso, quiero verla por tienda. ¿Cuáles son las ventas totales por tienda? Entonces vengo y busco el campo Store, esta dimensión, y nos presenta un gráfico sugerido de barras por ranking, donde nos está mostrando pues cada una de las tiendas, cómo es la venta que se presenta. Importante, se aplican las mismas funcionalidades vistas en el chatbot, es decir, en el lado derecho encontramos estos insights importantes, cuál es la venta total, cuáles son las dos mejores tiendas, qué porcentaje de participación tienen estas tiendas en el total de la venta, etcétera. Unos insights pues que nos ayudan a tomar estas decisiones. Y al mismo tiempo, si selecciono el gráfico, pues vamos a tener aquí todas las propiedades de tipo de gráfico y los tipos de análisis y los diferentes parámetros que podemos cambiar de acuerdo a las preferencias que tengamos. Esto con respecto a la selección de campos. Ya saben que tenemos disponibles todos los campos que tenemos dentro de nuestro modelo para comenzar a hacer análisis y que Click nos ofrezca las distintas visualizaciones apropiadas para hacerlo. Y la tercera opción consiste en crear un análisis. Esta opción es donde me permite seleccionar por tipo de análisis. Entonces, para esta opción, nosotros seleccionamos el análisis que queremos hacer. Miren que podemos hacer o un desglose, o podríamos hacer una medida calculada, o un ranking, y otros tipos de análisis. Aquí tenemos una gama amplia de tipos de análisis que normalmente realizamos. Esta opción de tipos de análisis, primero yo selecciono el tipo de análisis y luego los datos que deseo utilizar. Y con esto Insight Advisor genera los gráficos a partir de esa elección que acabo de hacer.
Este enfoque de análisis es la forma más rápida de crear gráficos cuando yo sé lo que se quiere ver, qué es lo que yo quiero y cuáles son las fuentes de datos que hay que utilizar. Veamos algunos ejemplos de este tipo de análisis mediante estos informes. Entonces, vamos, por ejemplo, a seleccionar este ranking. Yo tengo claro que quiero ver es un ranking y conozco cuáles son los datos que voy a analizar. Entonces, selecciono ranking. Ranking clasifica los valores de una dimensión por importancia relativa con una medida. Entonces, para nuestro caso, hagamos un ejemplo de cuál es el presupuesto por ciudad. Seleccionamos presupuesto en la medida y luego en la dimensión vamos a seleccionar ciudad. Él nos va a proponer un gráfico, en este caso un gráfico de barras, clasificado por ciudad y que está rankeado de mayor a menor. Muy bien. Regresemos a los análisis y sigamos mirando algunos de ellos que son bien interesantes. Una medida calculada o un KPI, ¿cierto? Las medidas nos resumen el rendimiento de un determinado KPI o indicador de rendimiento. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cuál es el total de los costos estándar de mis productos. Selecciono la medida y él me muestra ya un gráfico, un KPI donde me está dando el total de todos los costos. En la parte izquierda, miren, él por defecto me asumió en la sumatoria, pero yo podría cambiar esa agregación. Podría seleccionar un conteo, podría seleccionar un promedio, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, etcétera. Diferentes pues agregaciones sobre este indicador o sobre este campo que yo necesito analizar. Bien, veamos otros. Desglose geoespacial. Este desglose geoespacial agrupa los datos por divisiones geográficas simples y jerárquicas. Se requiere seleccionar obviamente una dimensión georreferenciable, que en nuestro caso, para este ejercicio tenemos país o ciudad, para que los pueda pintar en un mapa. Ejemplo, vamos a seleccionar la utilidad por país. Entonces aquí en las dimensiones voy a seleccionar país, que es este country región, y en medidas vamos a seleccionar lo que es la utilidad. Y él nos presenta un gráfico de un mapa con la utilidad representada en color, donde el color más intenso corresponde a, pues, a la mayor utilidad. Bien, continuemos. Otro que me parece interesante es este de tendencias a lo largo del tiempo. Las tendencias a lo largo del tiempo me muestran cómo se comportan los datos a lo largo del tiempo, como lo indica su nombre, opcionalmente desglosadas por una dimensión o por varias dimensiones que yo quiera analizar. Ejemplo, yo quiero ver las ventas totales, cómo es su comportamiento por fecha de la orden. Entonces voy a seleccionar esta dimensión de order day y al mismo tiempo quiero que me las muestre por categoría. Entonces vamos a buscar por aquí la categoría, esta de categoría. Vamos a seleccionar esta. Entonces aquí nos va a mostrar una información de tendencia a lo largo del tiempo para esas categorías. Bien. Veamos otro que me parece bien interesante, que es el de importancia relativa. Miren este gráfico o este análisis nos muestra el tamaño de los valores de una dimensión que contribuyen al todo. También se puede utilizar para realizar análisis, por ejemplo, de Pareto o el 80-20. Entonces hagamos un ejercicio. Yo quiero ver cómo es el comportamiento de las ventas por territorio. ¿Cuál es ese Pareto mío? ¿Cuáles son los territorios que están aportando en un mayor porcentaje a mis ventas? ¿Cuál es ese 80? Dependiendo pues de la distribución que yo tenga. Entonces, vamos a seleccionar nuestra medida, que va a ser el total de las ventas con este campo total dio.
lo voy a llevar aquí como medida. Y en la dimensión voy a ver territorio. Quiero verla por territorio, este campo de territorio. Y aquí nos está presentando un gráfico de Pareto con los territorios que me entregan el mayor porcentaje de ventas. Es decir, podemos ver que el 82,62% de las ventas están representados por estos 7 territorios. Gráfico bien interesante dentro de los análisis típicos que realizamos. Bien, vamos a ver otros análisis. Miremos, por ejemplo, por aquí uno interesante que es el de clusterización, agrupación en clúster. Esta agrupación en clúster agrupa puntos de datos agregados por similitudes de dos medidas. Entonces, él utiliza un algoritmo que agrupa de tal manera que los puntos o datos en el mismo clúster sean los más similares entre sí. Por ejemplo, yo quiero ver una agrupación por producto de acuerdo a las similitudes entre margen y venta. Entonces, voy a seleccionar las medidas de ventas totales y margen. Busco por aquí el margen y eso lo quiero ver a través de los productos. ¿Cómo es ese comportamiento? ¿Cómo es esa clusterización que él me va a hacer de acuerdo a esas dos medidas? Miren, aquí ya me presenta un gráfico de dispersión, donde está comparando cómo es la clusterización. Lo divide en dos clústeres de acuerdo a esas dos medidas que tenemos. Muy bien. Voy a regresar entonces a los análisis. En este momento entonces ya realizamos 3 tipos de análisis a través del Insight Advisor. Mediante el chat, mediante selección de campos y mediante el tipo de análisis, eligiendo un tipo de análisis. Estos son los elementos importantes en el asistente que tenemos de análisis, como es el Insight Advisor. Por último, veamos cómo es el acceso a este Insight Advisor. Es decir, nosotros tenemos forma de acceder al Insight Advisor a través de 3 opciones importantes. Una, desde cada aplicación. Los ejercicios que acabamos de realizar los realizamos específicamente en la aplicación, una aplicación demo que es del proceso comercial y con eso accedimos a ese modelo de datos. Entonces abrimos la aplicación y desde el Insight Advisor pues logramos hacerle preguntas o seleccionar campos o hacerlo de acuerdo a un tipo de análisis. Pero también tenemos otra opción desde el centro de control. Esta opción nos permite realizar preguntas a todas las aplicaciones disponibles y a sus modelos de datos. Y esto nos permite dar un mayor alcance a las preguntas. Y por último, también podemos hacerlo a través de aplicaciones externas, aplicaciones como Teams, aplicaciones como Slack, donde yo podría hacerle preguntas y utilizar mi Insight Advisor. Veamos entonces cómo lo hacemos a través de nuestra plataforma, desde el centro de control. Entonces, vamos a ir a la plataforma. Voy a salirme de la aplicación, porque ya no es en una aplicación específica, ¿cierto? Ya lo voy a hacer en todas las aplicaciones. Las preguntas que yo realice se van a aplicar en todas las aplicaciones, valga la redundancia, que yo tengo disponibles. Entonces, este Insight Advisor, ¿dónde lo encontramos? En la parte superior derecha, estando en nuestro centro de actividades, por ejemplo, de analítica. Aquí en la parte superior derecha tenemos pregúntele al Insight Advisor o preguntar al Insight Advisor. Miren que me abre una sección donde me permite ver, primero, algunas preguntas ejemplo, como hago yo las preguntas en el Insight, típica pregunta en lenguaje natural. Luego, me muestra aquí las distintas opciones que yo puedo tener como de ayudas a esas preguntas. Es decir, yo puedo hacerle preguntas por distintas medidas, por distintas dimensiones, etc. Y aquí donde dice haga una pregunta es el chat
que tiene este centro de control. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo, vamos a preguntarle cuáles son las ventas totales por país. Mire que él analiza esta pregunta. ¿Cuál de todas las aplicaciones que yo tengo disponible me puede responder esa pregunta? Y aquí específicamente nos está mostrando que existen dos aplicaciones que nos podrían dar respuesta. Análisis del proceso comercial AdventureWorks y Proyecto Sales Analysis. Estas dos aplicaciones tienen que ver con esta pregunta que yo estoy haciendo. Entonces yo puedo seleccionar uno de ellos, por ejemplo, voy a seleccionar este de análisis del proceso comercial. Él va a ir a buscar en el modelo de datos específico de esa aplicación para que me lo responda. Y miren que aquí me entrega una serie de información al respecto. Primero, me dice, este puede ser un gráfico donde analices la información día a día, cómo es el comportamiento de las ventas. Me sugiere por aquí otros análisis disponibles, como son, usted puede compararlo con la media móvil, con la media, etcétera. Pero también me permite seleccionar otras opciones posibles. Por ejemplo, ver otras aplicaciones, ver las medidas que tiene esta aplicación con las cuales yo puedo trabajar. Y miren que si le doy clic, él me muestra las distintas medidas que tiene la aplicación. Cantidad, fletes, impuestos con los que yo podría trabajar. O las dimensiones que yo tengo disponibles, como es toda la jerarquía del producto. Pero también puedo seleccionar las preguntas, algunas preguntas que tengan que ver con esa consulta que acabo de hacer. Entonces aquí nos dice, podrías tener ventas totales por categoría, por ejemplo. Y si le doy clic y sigo abordando este análisis de acuerdo al asistente que me va ayudando a explorar la información, entonces él va a ir a consultar en esa aplicación y nos entrega una respuesta tipo chat, donde nos dice el total de las ventas es este, eh, la mejor categoría es esta, con un porcentaje de participación de tanto, etcétera. Si todavía yo quiero seguir profundizando más, podemos darle clic en explorar esto. Él nos va a llevar a la aplicación, al Insight Advisor que ya conocemos, con la pregunta que acabamos de hacer, nos va a mostrar la información con todas las funcionalidades que ya vimos, de hacer cambios, de dimensión, de medida, etcétera, y seguir profundizando en la información. Entonces, fíjense que esto surgió desde el Insight Advisor, pero general, ¿cierto? Desde el centro de control, que nos permitía acceder a distintas aplicaciones. Muy bien. Con esto estamos dando el cierre a toda la sesión que tiene que ver con el asistentes para el autoservicio. Ya con esto vimos todo lo que tenía que ver el Insight Advisor con sus distintas opciones y que podemos utilizarlo también a través de un centro de control. Muy bien, los invitamos a seguir explorando los contenidos del curso de autoservicio con ClickSense Cloud y les agradecemos mucho por acompañarnos en estos espacios. Muchas gracias.